Quiero predicar bajo el tema el servicio a Dios. Amén. El servicio a Dios. Porque estamos llamados para eso, para ser siervos. En aquel día, cuando el Señor venga, dirá: siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Buen siervo y fiel. El Señor nos habla de siervo. El siervo es el servidor, el que ama el servicio a Dios. Entonces vamos a motivarnos, hermanos, acerca del servir a Dios. Vamos en la Biblia, en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 36. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 11 y el verso 12. 36, 11 y 12. Amén. Damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes sociales. El Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial y sobrenatural. El tema de la enseñanza es el servicio a Dios. Y leemos en Job 36, 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo amado, y bajo la santa unción del Espíritu Santo. Amén. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. Señor, aquí estamos delante de ti, pidiendo tu favor, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu paz, pidiendo, Señor amado, que estés con nosotros como poderoso gigante, que hables a nuestras vidas, Señor, que nos llenes de tu presencia, que hagas de nosotros, Señor amado, esos servidores que tú quieres que seamos, Dios. Señor, nos humillamos delante de ti, nos colocamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, perdón por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, y te pedimos, Dios, que nos hagas dignos de estar delante de tu presencia. Señor, ahora que vamos a exponer tu palabra, Señor, queremos escuchar voz de Dios y no de los hombres. Háblanos, Dios, enséñanos a través de tu palabra, Padre. Reprendo y desautorizo todo lo que se levante en contra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios levantará bandera de victoria sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El servicio a Dios es tan esencial y tan importante en el éxito en la vida de un cristiano. Si nosotros no llevamos una vida de servicio a Dios, si no nos preocupamos por el servicio a Dios, miren lo que dice la palabra de Dios: si oyeren y le sirvieren. Lo primero que podemos observar aquí es el oír. Si oyeren, primero tenemos que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a motivar y nos va a llevar a servirle a Dios. Amén. ¿Cómo se convertirán, dice la Biblia, si no hay quien les predique? ¿Cómo seremos persuadidos del pecado si no oímos la palabra de Dios, verdad? La Biblia dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo. No dice algunas cosas. Y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el más interesado en bendecir al ser humano es Dios, pero muchas veces nosotros no estamos atentos a la voz de Dios para que la palabra de Dios traiga bendición a nuestras vidas. Tenemos que ponerla por obra, tenemos que obedecer la palabra de Dios para que esa palabra pueda surgir un efecto en nuestras vidas. Y dice: si oyeren y le sirvieren. Hay dos cosas: oír la palabra de Dios. A veces podemos aprendernos la palabra, no las podemos saber de memoria, pero si oímos la palabra de Dios y no le servimos, entonces allí es donde el Señor nos dice: no, da dos componentes: oír la palabra, guardarla, ponerla por obra. Entonces vendrán sobre ti
todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en el campo y bendito en la ciudad. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Entonces podemos observar aquí que dice: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días ¿en qué? En bienestar. Acabarán sus días en bienestar, serán pasados, y sus años en dicha. O sea que la vejez será dichosa. Mire, dice la Biblia que a Moisés murió de 120 años, pero a Moisés no se le oscurecieron sus ojos. Su vigor estaba con él en sus huesos. O sea, murió lleno de días, lleno de dicha. Amén. Murió fortalecido. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre que le sirvió a Dios. Gastó su vida en el servicio a Dios. Amén. 80 años duró Moisés al servicio de Dios. Amén. Dios lo llama cuando tenía 40. Amén. Entonces le sirvió 40 años a Dios en el desierto. Él huye cuando tenía 40 años. Dios lo llama cuando tenía 40 años. Bendita la gloria de Dios. Él huye cuando tenía 40. A la edad de 80 años viene Dios y se le aparece en la zarza. Amén. Entonces le sirve 40 años a Dios, 40 años al servicio de Dios. Y podemos observar que murió lleno de días. Murió fortalecido. Porque Dios dice: si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Entonces después se levanta Josué, también servidor de Dios. Amén. Entonces podemos observar que Josué muere de 110 años. Amén. También Josué entregó su vida al servicio de Dios. Acompáñeme, pero dice el versículo 12: pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. La palabra es la que nos va a dar sabiduría. La sabiduría es Cristo. La Biblia dice: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, esta palabra va a traer sabiduría a nuestras vidas. Si no la oímos, no vamos a ser sabios. Si no entendemos la palabra, ¿cómo vamos a obedecerla? Tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Por escudriñar la palabra de Dios. Entonces, hoy el Señor específicamente nos está hablando ¿de qué? Del servicio a Dios. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Dice la palabra de Dios: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. Entonces nosotros tenemos que servirle ¿a quién? A Dios. El pueblo muchas veces empezaba a servirle a dioses extraños. El pueblo muchas veces dejó el servicio a Dios y empezó a servirle a los ídolos. Empezó a servirle a Baal. Empezó a servirle a las riquezas. ¿Qué quiere Dios? Que le sirvamos a Él. En el libro de Josué, Josué tuvo que confrontar al pueblo porque el pueblo andaba divagando en dos pensamientos, ¿verdad? Hay gente que un día le sirve a Dios, pero al otro día va y le sirve al enemigo. Hay un día que el pueblo le sirve a Dios, viene, se congrega, pero después le sirve a la mentira, le sirve al enemigo, le sirve a la idolatría, va y se postra, va y consulta a un adivino, está pendiente todavía del horóscopo, está pendiente todavía de esas cosas que no agradan a Dios. Entonces es necesario que viene en cualquier momento el confrontamiento de Dios para decirnos a quién le vas a servir. ¿Le vas a servir a Dios o le vas a servir al enemigo? Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y vamos a leer el verso
15. Josué capítulo 24, versículo 15. Este fue el último discurso que dio Josué antes de morir. Amén. Josué le da tremendo discurso al pueblo y les confronta. Entonces dice en el versículo 15 la palabra de Dios. Voy a leer desde el 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿A qué nos está mandando la palabra? ¿Servirle a Dios con qué? Con integridad y verdad. Algo íntegro es algo puro, algo que no está ligado, algo que está completo, ¿verdad? Dios quiere que le sirvamos ¿qué? Completo, con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya otra vez en la idolatría, estaban sirviéndoles a los dioses paganos que habían servido sus padres al otro lado del río. Dios llamó al pueblo y dice: y si mal os parece servir a Jehová, porque muchas veces nos parece que mal, a veces nos parece mal servir a Jehová. Entonces dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él está dando un consejo y está declarando por su casa y está determinando por lo suyo. Está diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes deben de mirar a quién van a servir, ¿verdad? Y les dice: entonces el pueblo respondió y dijo, y si mal os parece, escoge hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Mira, el pueblo entró en razón. El pueblo estaba divagando en dos pensamientos: le servía a Dios, pero también le servía a los ídolos. Le servía a Dios, pero también iba y se postraba. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo soy siervo de Dios, y llega la Semana Santa y salen tras de los dioses paganos, pagando mandas, caminando en las profesiones, llevan la cruz a que le echen agua bendita y no sé qué. No, hermano, no podemos servir a los dioses paganos. Entonces el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Atendió a la palabra de Dios y el pueblo aceptó el consejo de Dios. Amén. Entonces el pueblo dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. O sea, reconocieron. A veces nosotros queremos justificarnos, pero qué bonito cuando reconocemos la palabra de Dios y decimos: no, la palabra es verdad. Necesitamos la palabra en nuestras vidas. La palabra tiene la razón. Dios fue el que me sacó cuando yo estaba esclavo en la droga, cuando estaba esclavo en el alcohol, cuando estaba esclavo en la prostitución, cuando estaba esclavo allá en el mundo. Dios me sacó de allá. Entonces, ¿yo a quién le voy a servir? Le voy a servir a Dios, al que me rescató. Y dice que nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho grandes cosas, grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. El pueblo reflexionó y se volvió. Dios quiera que hoy esta palabra también traiga reflexión a nuestras vidas y digamos: no, yo le voy a servir es a Dios. Amén. Yo me debo es a Dios. Él es el que me sacó de Egipto. Él fue el que me restauró. Él es el que me tiene vivo. Él es el que me ha guardado por todo el camino por donde yo he andado. Entonces Josué dijo al pueblo:
No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Él está diciendo: no pueden seguir así, sirviendo allá y sirviendo acá. Hay gente que quiere servir a Dios, pero también quiere cantar allá en el mundo, la música secular. También quiere ver cosas del mundo, cosas que deshonran a Dios. Amén. Porque no podemos decir que todo el contenido de internet o todo el contenido de televisión es malo. Amén. Pero hay cosas que nuestros ojos al verla desagradan a Dios. Y usted sabe qué es, ¿verdad? La pornografía, la idolatría. Mira, lastimosamente a veces allá en Valledupar yo me encontraba hermanos de la iglesia que uno veía en la iglesia muy consagrados y de repente viendo la Rosa de Guadalupe en su casa. Ven acá, pero defienden con Biblia su propio desvío en vez de reconocer, como hace el pueblo a veces, personas que defienden y dicen: miren, un momento, la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Yo aquí retengo lo bueno, yo estoy examinando todo. Oye, se vuelven bíblicos, pero sabes, mira el error. Usted ve una historia bonita, analícelo por el Espíritu. Usted ve una historia bonita que aparentemente siempre tiene un final feliz, pero ¿a quién se lo atribuyen? Al ídolo. Se lo atribuyen a Guadalupe, a ese demonio. Amén. Entonces el diablo no puede tener nada de bueno. Usted no puede de pronto mostrarle a sus hijos y entrar en su casa la idolatría donde ya usted la sacó. Y usted dice: no, yo no soy idólatra porque ya yo no me postro ante los ídolos. Pero usted se está deleitando, y eso es para eso, para que la gente la vea como alguien bueno, alguien que hace milagros, alguien que hace bienestar, alguien que une familias. Pero sabemos que el diablo vino a tres cosas. Lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces no podemos servir allá y servir acá. Tenemos que escoger a quién le vamos a servir, ¿verdad? Cristianos que todavía son esclavos de la mentira. Entonces la Biblia dice que el que habla mentira de suyo habla. El diablo es el padre de mentira. Entonces no podemos servir a la mentira y servir a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que escoger a quién le vamos a servir. Si a Jehová, Dios, que es santo, es celoso, Él quiere que le sirvamos, pero en integridad, en verdad, con íntegro corazón, puro, no dividido, un corazón entregado total al servicio de Dios, a la palabra de Dios, a la santidad de Dios. Dale un aplauso a ese Cristo bello, poderoso y maravilloso que está aquí en medio de nosotros. Amén. Podemos observar en la Biblia consecuencias de personas que servían a Dios, pero que permitieron el pecado. Por ejemplo, si nosotros miramos así rápidamente la historia de Elí, sacerdote de Dios. Elí le sirvió en un tiempo con integridad a Dios, pero después empezó, aunque él no se corrompió, dejó que sus hijos corrompieran el santuario, porque el sacerdote era él. Y empezaron a servir, los hijos de Elí empezaron a servir en el altar, y ya él escuchaba lo que ellos hacían, que metían mujeres al altar de Dios, que hacían relaciones sexuales en el altar de Dios, metieron la inmundicia en el altar de Dios y así ofrecían el sacrificio a Dios. Ellos eran los encargados de ofrecer, de ministrar en el templo de Dios. Y podemos observar que entonces Dios se enojó contra Elí y murieron los dos hijos, y murió también Elí. Cayó denuncado cuando escuchó la noticia que sus hijos habían muerto. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en un servidor que esté en dos aguas. Dios no se complace en un servidor de Dios que le sirva a Dios, pero que también vaya y le sirva al enemigo. Los hijos de Elí le servían a Dios,
pero también le servían a la carne, le servían a la concupiscencia, al pecado, a la fornicación. Fornicaban en el altar de Dios y Dios los mató. Dios no se complace con los insensatos. Amén. Por eso tenemos que volvernos a Dios con integridad y servirle a Dios en santidad. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Vamos a repasar aquí los requisitos de los diáconos. Un diácono es un servidor en la iglesia. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué demanda el Señor? Honestidad. ¿Qué hace un servidor honesto cuando ha pecado? Dice, pastor, no me pase porque no me siento bien para servir. Amén. Me siento mal, siento que ofendí, cogí mucha rabia y no me siento apto para ministrar hoy. Porque no solamente cuando hablamos de pecado hablamos de adulterio o fornicación, ¿verdad? Hay veces que nos airamos demasiado. No, mire, pastor, yo cogí mucha rabia, no me siento hoy apto para ministrar. Amén. Eso lo hace un servidor que honesto, que no quiere ganar puntos con el pastor, sino que gana puntos con Dios. Amén. Y a veces el enemigo dice, no, pero ¿qué pensará el pastor de ti? No, si el pastor también coge rabia y falla a veces también. Amén. Dios es el único que no falla y Él nos mira a nosotros con honestidad. Cuando somos honestos nos mira con amor y dice, wow, admiro esto. Por ejemplo, ahora poquito hay una trifulca por internet, porque se levantó un maestro de la palabra de Dios diciendo que el Señor venía al rato de la iglesia. El Señor venía por segunda vez en el 2028. Y estoy hablando del doctor Armando Aldúcil. Pero gracias a Dios que el hombre se retractó, pidió perdón públicamente. Oye, esto es un acto de honestidad, ¿verdad? Pidió perdón. No, estoy equivocado, esto es un error, una falacia, un error doctrinal. No sé en qué momento me confundí. Oye, 46 años de estar estudiando la escatología, o sea, acerca de los acontecimientos futuros, de las revelaciones bíblicas. Y este hombre entró, el enemigo le engañó allí. Entonces, ¿por qué? Porque somos vasos de barro. Cualquiera se puede equivocar, pero cualquiera no reconoce que se equivoca. Amén. Entonces este hombre, a pesar de que él pudo morir allí, parado allí en su brecha, no, esperemos hasta el 2028, porque él decía, bueno, esperemos que si no se cumple, entonces sí crucifíquenme, porque él la defendía, hasta que Dios trató con su corazón y él pudo reconocer y pidió perdón, porque lo siguen muchos, millones de cristianos siguen las enseñanzas de Armando Aldúcil. Entonces estaba influenciando, ¿para qué? Para mal, porque estaba metiendo una herejía destructora a la iglesia. Amén. Entonces podemos observar que debemos ser honestos, sin doblez. O sea, debemos ser de una sola pieza. O sea, cuando el Señor le dice, Efraín, tú fuiste una torta no volteada, crudo por un lado y cocido por el otro lado. No, Dios quiere que nosotros seamos sin doblez, que seamos una pieza o un pan asado por las dos partes. Amén. No por una sola parte. Por eso es necesario entender, usted se come una parte, ¿qué hace usted si usted se come un pan que está crudo de un lado y está cocido del otro lado? Usted cuando prueba la parte cruda, enseguida eso le va a patear usted a su paladar, porque es necesario entender esto. Necesitamos que ser sin doblez, de una sola pieza. Estamos crudos, bueno, estamos crudos, pero no, en una área me muestro maduro, pero en otra el Señor quiere que volteemos la torta. Amén. Que aquellas áreas en las que estamos débiles podamos solucionar para servirle a Dios. ¿Con qué? Con integridad, con honestidad, sin doblez. Dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ya sabemos que por lo menos la codicia es la que hace que alguien eche la medida falsa. Al que vende, de pronto le dicen una libra de carne, echó 900 miligramos y está pesando falso, pero está cobrando completo. Esas son ganancias deshonestas. Amén. A veces en lo espiritual también tenemos ganancias deshonestas. Amén. A veces aparentamos que estamos ganando, pero no, deshonesto.
¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque estamos fornicando, porque estamos adulterando, porque estamos mintiendo, porque estamos robando, porque estamos haciendo lo malo. Son ganancias deshonestas. Amén. Ahora dice el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces el que guarda la palabra con limpia conciencia dice, oye, yo no puedo ministrar así. Pero cuando la persona ya tiene su conciencia que está en paz con Dios, dice, claro, yo puedo ministrar porque estoy bien con Dios, estoy sin doblez, ya superé aquella etapa de caídas, aquella etapa de mentira, ya superé aquella etapa donde yo le fallaba mucho a Dios, donde de pronto el enemigo quiere que el servidor caiga y le dice, mira, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, tranquilo, ahí está el abogado. Entonces el creyente se acostumbra a pecar y asistir al abogado, pero dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, cuando se vuelve un círculo vicioso en nosotros, una práctica que repetidamente lo hacemos, no, yo voy a la fuente y pido perdón, yo voy a la fuente y pido perdón, ya llega un momento que tu nombre es borrado de allí del libro de la vida y dice, no, ya eres hijo del diablo, ya no eres hijo de Dios. Para poder ser hijo de Dios tienes que volverte a arrepentir, volver a humillarte delante. Tenemos oportunidad en Dios, esa es la ventaja en Cristo, ¿verdad? Tenemos oportunidad de enderezar nuestra vida, de volvernos a Dios para servir con integridad a nuestro Dios. Amén. Pero no nos confiemos que estamos pecando siempre, que estamos pecando en lo mismo y que somos hijos de Dios. Aunque hablemos nuevas lenguas, aunque dancemos, aunque brinquemos, aunque saltemos, aunque Dios haga milagro a través de nuestras vidas. Hemos enseñado en repetidas ocasiones que los dones no nos salvan. Amén. ¿Usted cree que esas personas que adquirieron esos dones los adquirieron pecando? No, los adquirieron en santidad. Después fue que empezaron a hacer lo malo, ¿verdad? Personas que empezaron a ser usadas por Dios grandemente y se descuidaron y su lámpara se apagó y siguieron ministrando. ¿Por qué? Porque tienen dones, porque tienen talentos de parte del Señor y de pronto cantan y la gloria de Dios desciende porque cantan hermoso, porque Dios les dio ese talento. Amén. Pero no es porque estén o lleven una vida en intimidad con Dios. No podemos confundir, no, tal persona es de Dios porque allí sí cae la gloria de Dios. Amén. Hay personas que tienen don de fe, tienen la fe. La Biblia, cuando hablamos de los dones, habla también de fe. Hay dones de fe, gente que tiene una fe sobrenatural y por eso dice, eres sano, y la persona es sana. Tienen una fe sobrenatural. Amén. Pero eso no garantiza salvación, no garantiza el servicio, que sea un buen servidor como Dios lo manda. Amén. Entonces, en honestidad, que guarden el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay gente que llega a una iglesia y quiere servir inmediatamente, pero sin ser irreprensible. ¿Cómo una persona va a servir? No es que tiene que... Cuando la Biblia habla de ser irreprensible, es una persona que ha alcanzado una madurez espiritual, que no vive cometiendo errores por doquier así a la vista, ¿verdad? Una persona que va a servir, no, pero apareció el lunes borracho, no, todavía no puede servir. Amén. Ya una persona que se alejó de la borrachera, se alejó de la mentira, se alejó de la fornicación. No es que cuando es irreprensible, no es una persona que no vaya a fallar, porque tocaría entonces nada más que sirviera a Cristo. Amén. Pero es una persona que tiene la madurez y dice, mire, yo fallé esta semana, no cometí algo así tan grave, pero no me siento digno de servir. Es una persona irreprensible, una persona que no tienen que acusarla. Ella misma va y dice su estado. Amén. Porque es una persona honesta, es una persona que dice, mire, no me tenga en cuenta, déjeme quietico esta semana, pastor, yo quiero restaurarme, me enfadé mucho, no me siento bien, me siento bajo de oración, me siento bajo de comunión, no estoy leyendo mucho. A veces no está en pecado, ¿verdad? Pero no está leyendo mucho la palabra, no está orando, no está en comunión con el Señor y dice, no, siento que no voy a dar nada allá arriba, pastor. Eso es ser honesto. Amén. Entonces, qué gran bendición. Amén. Seguimos avanzando.
Para el servicio a Dios necesitamos ser fieles. Ahora estamos pensando en el servicio a Dios, tenemos que ser ¿qué? Fieles. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Entonces son algunos puntos del servicio que nos da la palabra del Señor. Cuando vamos a hablar del servicio, es extenso, amén. Pero son las cosas que debemos tener en cuenta, las primarias, nosotros para servir. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, miren esto, ellos estaban predicando, estaban orando, estaban ayunando y de ñapa tenían que servir a la mesa. O sea, no les quedaba el tiempo, estaban agotándose. Amén. Entonces dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cuál era el primer requisito para que estos varones sirvieran? Era a servir a la mesa, llevar la comida a la mesa o llevar el agua, servir, ¿verdad? Tener buen testimonio. Es como el creyente que sirve en la iglesia, en la puerta recibiendo a las personas, como el creyente que recibe llevando un tratado, el creyente que sirve en la iglesia, cuando alguien necesita un vasito con agua, llevarle. El servir al Señor demanda que seamos de buen testimonio. ¿Por qué? Imagínese usted una persona sirviendo en la iglesia, sirviendo en cualquier área, dándole la bienvenida en la escuela de niños, porque vamos a tener salón de niños, todo va paso a paso, amén. Y sabemos que Dios nos va a ayudar para poder, y vamos a necesitar que muchos servidores. A medida que la obra crece, vamos a necesitar más servidores. Por ejemplo, un restaurante pequeño lo atiende la misma persona. Un restaurante casero lo atiende la misma persona que cocina, va y le lleva, porque es un restaurante muy pequeño. Pero cuando se crece y ya hay 200 mesas allí en ese restaurante, tiene que tener muchos meseros, muchas personas en la cocina para dar abasto al servicio. Entonces en el Señor también es así. Cuando la iglesia crece, se necesitan más servidores. Por eso usted ve en las iglesias grandes hay muchos ujieres, estar al pendiente para tener un orden en la congregación. Entonces imagínese usted una persona que esté sirviendo y la gente, el que llega a la iglesia, lo mira y dice: oye, ¿y ese no fue el que anoche estaba peleando allá en la esquina? Ese no fue el que dijo esas pocas vulgaridades allá en el almacén porque no le querían cambiar una camisa que compró o una blusa. Amén. Entonces es cuidar nuestro testimonio con los de afuera, ¿verdad? También con los de adentro. Entonces debemos ser de buen testimonio. Ahora dice: llenos del Espíritu Santo. Habla el requisito para la persona que sirva: debe tener llenura del Espíritu Santo. Debe estar buscando ahí constantemente para mantenerse en el fuego del Señor, en el servicio a Dios. Por ejemplo, los salmistas, los que tocan, los que cantan, los que ministran, los que coordinan, los que predican, el que preside cualquier servicio debe tener una responsabilidad como servidor de Dios, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de estar allí en la fuente: Señor, lléname, Señor, búscame. Llevar una vida de oración, llevar una vida. Y ellos no iban a predicar, estos varones, solo iban a llevar a servir a la mesa. Imagínese usted, ahora cuánto más para los que predicamos. Y dice la palabra de Dios: y de sabiduría. O sea, debían tener conocimiento de la palabra de Dios. Y van a servir a la mesa. Pero qué tal que sirviendo a la mesa le hiciera a una viuda una pregunta bíblica y: que yo no sé. No, yo no sé cómo responderle, ¿verdad? A usted cualquiera lo aborda en la calle y le preguntan y usted dice: no se preocupe. Usted no tiene que llamar al pastor porque usted ya sabe Biblia, usted sabe, tiene conocimiento, y usted empieza a hablarle a la persona. Amén. Cuando ya se trata de un tema muy complejo, como cuando Moisés designó líderes para que aconsejaran el pueblo y los casos más difíciles se los trajeran a él.
¿verdad? Entonces, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y miren, miramos que Esteban, cuando murió, mantuvo la llenura del Espíritu Santo. Sirvió a la mesa, después estaba predicándole a multitudes, confrontándoles, pero murió ¿y qué? Lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, si miramos aquí en el capítulo 7 de los Hechos, en el versículo 54, si no estoy mal, 55, dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Y miren esto: y aquí dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mantuvo la llenura del Espíritu Santo a pesar de las pruebas. Mantuvo su comunión con el Espíritu Santo aún cuando le estaban apedreando. Amén. Que pudo haber cogido varias piedras y defenderse, porque estaban pegándole para muerte. Murió lleno del Espíritu Santo, y dice la Biblia que durmió. Amén. Dios tuvo que hacer algo, ¿verdad? Porque no vemos a Esteban quejándose, de rodillas, puesto de rodillas, hermano, lleno del Espíritu Santo. Esa fuerza no es humana. Humanamente no podemos decir, no, que yo voy y me dejo pegar. Tengo que estar buscando a Dios. Tenemos que estar buscando la presencia de Dios, amén, para que esta carne no reaccione como ella quiere reaccionar, ¿verdad? Porque a usted le pegan una cachetada y si no está muy bien formado, usted la devuelve enseguida. Y no devuelve una, devuelve dos. Entonces por eso debemos buscar a Dios, amén. Es el consejo que Dios nos está dando. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 100. Libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Mira, nunca sirva a Dios quejándose, porque no va a ser bien visto por Dios. Sirva a Dios con alegría. Usted esté cansado, no, pero voy con alegría. Voy a la congregación con alegría. Voy contento. Voy a buscar mi bendición en la casa del Señor. Amén. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo debemos venir ante la presencia de Dios? Con regocijo. ¿Por qué? Porque debemos venir expectantes de que algo va a suceder en nuestras vidas, de que el Señor va a llenarnos de su presencia, de que el Señor va a ayudarnos en esas peticiones que tenemos, amén. Pero debemos servir a Jehová ¿con qué? Con alegría. Debemos tener esto siempre en cuenta, servir a Dios con alegría. Ahora dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Entonces tenemos que servir a Jehová ¿qué? Con alegría. Tenemos que venir con acción de gracias. O sea, cuando llegamos al templo, doblar nuestras rodillas, darle gracias al Señor. Amén, Señor, gracias. O levantar las manos, decirle: Señor, te doy gracias, porque por tu misericordia estoy aquí, Señor amado. Sé que hoy vas a hacer algo en mi vida. Vengo reconociendo, Señor amado, que te necesito. Vengo alegre, vengo con regocijo, porque sé que algo vas a hacer en mi vida. Venir expectante como la mujer del flujo de sangre que decía: si yo tocar el borde de su manto, seré sanada.
Si yo tocar el borde de su manto, seré sanada. Entonces ella iba con una expectativa. Mucha gente tocaba al Señor y no pasaba nada. Pero cuando ella tocó el borde del manto, ocurrió el milagro en ella. Porque la actitud que ella tomó fue diferente a los demás. Muchos tocaban al Señor por curiosidad, a ver qué pasaba. ¿Será verdad que me va a sanar? Sigo enfermo. ¿Cuántos de pronto no lo tocarían y seguían cojeando? ¿Cuántos de pronto no le tocarían y seguían con la misma enfermedad? Amén, de toda la multitud que apretaba al Señor. Pero esta mujer venía con una expectativa, decía, si yo tocar el borde de su manto, seré sanada. Que nosotros salgamos de la casa con una expectativa de decir, si el Señor hoy me ministra, un toque de Él bastará para sanarme. Un toque de Él bastará para romper esa ligadura de impiedad de mi vida. Un toque del Señor bastará para que haga de mí una nueva persona. Venir ante su presencia con regocijo, con expectativa también. Romanos capítulo 12, versículo 11. Pero nosotros, para adquirir llenura, para adquirir presencia de Dios, necesitamos diligencia. En el servicio a Dios se requiere diligencia. Romanos capítulo 12, bendita su gloria, 12, 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, ¿qué demanda el Espíritu Santo en los servidores? Diligencia. Diligencia para hacer la obra de Dios, diligencia para servir, diligencia para llegar temprano a la iglesia, diligencia para estar prestos al servicio de Dios. En lo que se requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a quién, al Señor. Mira, un servidor lo primero que tiene que tener claro es a quién le sirve. Los servidores no le sirven al pastor, no le sirven a una congregación. Su mentalidad tiene que decir, yo le sirvo es al Señor. Mi recompensa viene de él, Señor. Porque a Cristo el Señor servís. Dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacedlo. Todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice también la Biblia, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. No servimos a los hombres. Cuando mucha gente le dice a uno como que la iglesia La Luz Verdadera fuera una empresa, o como el que el pastor Ruperto es el que me va a solucionar todas las cosas porque yo estoy sirviendo como pastor acá en la iglesia. Yo no le estoy sirviendo a mi pastor Ruperto, yo le estoy sirviendo al Señor. Por tal motivo, cuando tengo aflicciones, cuando tengo tristeza, cuando tengo necesidad económica, voy a la fuente que se llama Jesús, al que yo le sirvo. A Él yo voy, Señor, yo necesito esto. Señor, mira, estoy padeciendo esto. Señor, mira mi necesidad. Cuando yo sé que le estoy sirviendo al Señor, de Él recibo recompensa. Pero hay personas que creen que le están sirviendo al hombre, entonces piensan que la recompensa viene del hombre. La Biblia dice que vana es la ayuda del hombre, pero la ayuda de Jehová es infinita. Él es el dueño del oro y de la plata. Dale un aplauso porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Marcos capítulo 9, Evangelio de Marcos capítulo 9, acompáñenme allí por favor. Marcos capítulo 9, vamos a leer el verso 35. Marcos 9, 35. Gloria a Dios. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dios quiere, porque muchas veces queremos ser reconocidos en la iglesia, queremos ser el primero, el de más estima, el cargo más alto lo queremos tener muchas veces. Y Jesús dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, el Señor Jesucristo, siendo el dueño del mundo, él vino a servir.
Porque él dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Quiénes tenían que lavarle los pies al maestro? Los discípulos. Y el Señor vino y les sirvió a ellos, le lavó los pies, dando un ejemplo de humildad, ¿verdad? Entonces, hay ministros que hoy en día quieren caminar en alfombra roja. Hay ministros que hoy en día que quieren que los lleven. Usted no ha visto por internet personas que la llevan cargada porque no pueden pisar la tierra porque se contaminan. Hermano, el dueño del mundo no tenía dónde recostar su cabeza y le lavó los pies. Quizás algunos tenían pecueca, mal olor en los pies. Hermano, sandalias en el desierto. Usted sabe lo que es andar usted con unas sandalias con un polvorín, los pies sudados allí, que se hace la mercocha entre los dedos. Imagínense ustedes, no era que ellos venían así todos. Ellos necesitaban lavarse los pies cuando llegaban a alguna parte, porque llegaban con los pies empolvados. Llegaban de un desierto, llegaban caminando con sandalias, no eran zapatos. O sea que todo el polvo se metía allí. Las mujeres que usan sandalias, ¿qué pasa cuando usted camina por un arenal con las sandalias y empiezan a sudar sus pies? ¿Qué se le forma allí debajo? Un barrito, ¿verdad? Imagínense cómo tenían los pies ellos. El Señor vino y le lavó los pies a todos los discípulos. Amén. Eso es un acto de humildad. Y no era cualquier cosa, amén. No, yo soy el dueño del mundo. Yo, imagínate si yo soy el más usado. Yo soy el gran sumo sacerdote, ¿no? El Señor humildemente le lavó los pies. Marcos capítulo 10, en el versículo 44. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea, todo el que aspire cargos en Dios, sirva. Es lo que dice el Señor. Usted quiere ser primero, sirva. Sea un servidor, ¿verdad? Sea un servidor. Hay personas que dicen: no, yo en un tiempo hice hacer una iglesia, ya yo no ruedo una silla, ya yo pasé por ahí. Oye, no dejemos de servir nunca. Amén. Ahora que llegamos allá a Cali, que llevamos a llevar el sonido, que íbamos a armar el sonido, todos los que nos ayudaron a llevar parlantes y todo eran puros pastores. Los que estaban allí con las botas puestas, organizando, sirviendo, arreglando la tarima, colocando sonido, colocando sillas, colocando las instalaciones eléctricas. La mayoría de los que vi que nos ayudaron a llevar los cables, los parales y todo, eran pastores y jefes de zona. Entonces, Dios nos ha llamado es al servicio. Amén. Entonces los pastores sirviendo para que cuando llegaran todas las ovejas encontraran todo allí bien organizado y bonito. Amén. También habían ovejas sirviendo. Pero qué bonito cuando una oveja también ve a su pastor que se tira un parlante al hombro, que se tira. Pero qué triste, ¿verdad? Que el pastor tenga algo ahí. Hermano, páseme eso. Y si usted lo puede coger, ¿por qué no lo coge? ¿Verdad? Yo cojo cuando vamos a hacer el evangelismo, yo me monto un parlante al hombro. A veces el hermano Diego me dice: no, hermano, venga, yo lo llevo. Yo me pongo el parlante al hombro y yo lo llevo. Aunque es pesado. Amén. Y uno empezó recogiendo cables en la iglesia y ayudando, y sigo sirviendo. Que Dios nos ayude, hermano, que nunca la altivez vaya a llegar a nuestros corazones y que tengamos corazones de siervos, de servidores, porque el grande en medio de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Él merece gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Dele un aplauso a ese Cristo bello, poderoso y maravilloso. Amén. Estando en la condición de Dios, oiga bien, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo, ¿verdad? Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos que un servidor, algo debe tener un servidor, es obediencia, aunque no entienda a veces, porque nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que el servidor está dispuesto, que si tiene una idea, está dispuesto que el pastor le diga: sí, lo vamos a hacer así, hermano, como usted lo dice, o el pastor le diga: no, no lo vamos a hacer así. Debe tener humildad. Ah, no, el pastor no, porque muchas veces ya Dios le ha dado al pastor unas directrices. Amén. Y a veces viene un siervo y dice: hermano, ¿y por qué no lo hacemos así? Oye, el pastor dice, y uno como pastor también uno dice: oye, ¿verdad? Me parece mejor hacerlo así. Pero muchas veces no va a parecer mejor.
O sea, y uno como servidor debe estar dispuesto a que la idea de uno sea tomada en cuenta en el mismo momento, porque de pronto no puede ser el mismo día, pero se puede tomar en cuenta otro día. Pero ¿qué hizo el Señor? Cuando el Padre le dijo, no, mi voluntad es que vayas a la cruz, fue obedientemente a la cruz, ¿verdad? No fue quejándose, oró, el Padre le envió un ángel, le fortalecieron los ángeles al Señor y dijo, levantado, vamos de aquí, estoy listo para hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Cuando algo no nos parece, vayamos a la fuente. Señor, de pronto alguna persona dice, no, yo creo que el pastor está equivocado. Órele a Dios por el pastor. Señor, mira, el pastor creo que está equivocado en esto. Usted cumple con su responsabilidad de haberle dicho al pastor, pero no termina allí. Usted debe de orar para que sea el Espíritu Santo redarguyendo si en verdad el pastor está equivocado o es usted que está equivocado. Que sea el Señor, y Señor, ¿será él o será yo? Pero no entrar en murmuraciones ni en competencia, sino tener un corazón de siervo, de servicio. Mírame un favor, vamos a hacer esto, vamos a hacer un servicio, vamos a hacerlo. Mira, ayer nos fuimos a Cuba. Cuba, para los que nos siguen a través de las redes sociales, aquí en Pereira, es un área metropolitana de Cuba, si se puede decir, de Pereira. Es un mismo barrio, un sector muy grande que ha crecido mucho en Pereira y se llama Cuba. Ayer alguien me explicó y me dijo, hermano, los felicito, escribieron allí por las redes, ustedes están predicando en Cuba, que es un país tan legalista, no recuerdo la palabra que él dijo, un país, se me escapa la palabra, bueno, pero un país comunista. Qué valiente ustedes predicar la palabra de, ojalá Dios nos permitiera, ¿verdad?, que pudiéramos ir, pero no podemos hacer publicidad engañosa. De ahora en adelante, cuando escriba Cuba, tendré que escribir el barrio Cuba, porque yo pienso que aquí todo el mundo lo relaciona a mí. Pero yo le escribí allí, hermano, Cuba es un sector grande de Pereira, Risaralda. Amén. Porque no queremos impresionar a nadie, ¿verdad? Es un sector de Pereira, Risaralda. Entonces allí llegamos y armamos todo el sonido, prendimos la planta y tenía mucho voltaje y se apagaba el parlante y no pudimos. Nos tocó desarmar todo y armarlo al otro lado de esa plazoleta tan grande, al otro lado que nos regalaron luz, fluido eléctrico para poder hacer el servicio. Desarmamos todo, recogimos todo, otra vez enrollamos todos los cables y nos fuimos para el otro lado y se hizo el servicio para la gloria de Dios. Amén. Pero cualquiera dice, bueno, hermano, dejemos esto para otro día. No, el servicio es para Dios, no es para los hombres. Amén. Uno como pastor, por ejemplo, la vez que me agarró la tarde por allá estaba buscando esta planta que está aquí, nos la sembró el hermano Erlian Martínez. Fui a buscarla a Bello, Antioquia. Amén. Y teníamos un servicio de oración aquí en la iglesia. Para muchos de pronto es fácil decir, y lo pueden entender, hermanos, vamos llegando tarde y no se va a hacer el servicio. Yo sé que ustedes lo van a entender, pero la pregunta es, mi responsabilidad es con Dios. Entonces yo trato de esforzarme. Si ya no alcancé a llegar por razones, pero yo debo esforzarme por cumplirle a Dios. Es mi parte como servidor, amén. Porque yo tengo un jefe que se llama Jesucristo, amén, y yo debo de cumplir con lo que Él me ha delegado, amén. Entonces es tratar de esforzarnos para servirle a Dios. Entonces la Biblia dice que el servicio a Dios es sufrido. El servicio a Dios es sufrido. A veces no queremos sufrir por el servicio a Dios. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Entonces a veces pensamos que en medio de un servicio no nos puede llover, porque le estamos sirviendo a Dios y no podemos sufrir, no podemos mojarnos los ministros. Pero a veces toca, amén. A veces oramos y hemos visto que siempre que hemos orado, Dios nos ha ayudado aquí en los servicios y no nos hemos mojado. Amén. Hemos hecho los servicios para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 27. Filipenses 1. ¿Está ubicado usted ahí en la Biblia? Gloria a Dios, aleluya. Deje que yo me ubique también. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis que firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El Señor quiere que haya unidad también en el servicio, y en nada intimidados por los que se oponen. No nos intimidemos porque el brujo ataca, porque el hechicero ataca. Tenemos que saber que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Para que ellos ciertamente, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba preso, estaba siendo perseguido por ¿cómo que? Por los de la ley, por los fariseos, por los escribas. Pablo recibió tremendas persecuciones, amén, por el pueblo judío. Pero podemos observar que el evangelio que es sufrido. Vamos a Daniel capítulo 3. Quiero terminar con esta cita. Daniel capítulo 3. Profeta Daniel, el hombre, capítulo 3. Y voy a resumir porque es una historia, ya la conocemos, ¿verdad? Cuando los servidores de Dios sufrieron y prefirieron ser quemados en el horno de fuego. ¿Cuáles fueron? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos prefirieron ser quemados, echados al horno de fuego, por no adorar a otro Dios, por no servir a otro Dios. Ellos tenían la convicción que su servicio era para Dios. Y aunque estaban en tierras lejanas, aunque eran esclavos, ellos dijeron: no vamos a servir a otros dioses. Cuando el rey Nabucodonosor les preguntó: ¿ustedes están dispuestos que al sonar la bocina, la trompeta, ustedes adoren la estatua de oro que he levantado? Ellos dijeron: no es necesario que te respondamos, rey, acerca de este asunto. El rey, el Dios a quien nosotros le servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Y si no fuere así, tampoco adoraremos tu imagen. Amén. Usted lee todo el capítulo 3 de Daniel, tiene como el título rescatado del horno de fuego. Entonces podemos observar que la decisión de estos jóvenes, que los tiraron al horno de fuego y ellos no se les quemó ni un cabello, el rey Nabucodonosor quedó espantado. Y miren lo que dice en capítulo 3 versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ay, santo. Mira, cuando hubieron unos servidores parados en la raya que no temieron el morir por el servir a Dios, ocasionaron que el rey Nabucodonosor, que estaba buscando gloria para él, le diera la gloria al Padre. Y dijo, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Que estaba reconociendo el rey: oye, tremendo esta gente. Ellos entregaron sus cuerpos, pero se pararon en la raya y dijeron: no vamos a servir a otro Dios, tenemos que servir al Dios de los cielos. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Tremendo. Hicieron reflexionar al rey. Cuando usted está en una empresa, usted está en un trabajo y a usted le piden deshonrar a su Dios, y usted se para en la raya, ese gerente de esa empresa tendrá que reconocer que usted es un hijo de Dios. No que para tener contento al gerente, entonces tengo que tomarme unos tequilas, tengo que tomar y participar de una fiesta pagana. No, usted manténgase como un hijo de Dios en cualquier parte donde usted esté, porque usted no puede servir al enemigo, al diablo, que el Señor lo reprenda, y servir a Dios. Amén. ¿Qué tal un ministro de alabanza que diga: no, allá me colocaron a cantar en la empresa una canción de Diomedes Díaz?
No, porque no me echaban y como el cantante soy yo tuve que... No, señor, si usted va a cantar, cante una canción cristiana. Mira, por ahí por internet también vi algo que me llamó la atención. El hijo de Poncho Zuleta se convirtió al Evangelio de Cristo. Y estaban en una fiesta, un cumpleaños de ellos familiar, y estaba cantando Poncho en la tarima, estaba borracho, llamó a su hijo: venga para acá, Héctor, venga Héctor, que usted va a cantar aquí conmigo. Una cosa es la iglesia allá, pero yo soy su papá. Usted se sube aquí y va a cantar conmigo. Tremendo, el muchacho se subió y le cantó una canción cristiana. Y la gente se paró a aplaudir y a glorificar a Dios. Quiso dejarlo en vergüenza, pero él, como tuvo su convicción, no cantó una canción secular, le cantó una canción cristiana. La Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. A veces es inevitable para un hijo que haya una celebración en su casa y por protocolo deba estar ahí, pero no debe participar en lo que se hace en esa fiesta. Amén. Si usted le dan una participación, hable como cristiano, cante como cristiano, hágase conocer como cristiano, porque no podemos servir a dos señores. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Sea la gloria, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendita la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, vamos a colocarnos de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos servirle a Él con integridad, como Dios quiere que le sirvamos. Amén. La palabra hoy nos ha motivado. No se sienta de pronto señalado si en alguna área de la palabra, cuando la palabra nos cae en una área de nosotros, es para sanarnos. Si me cae alcohol en una llaga, es para sanarme. Me va a arder, ¿verdad? Pero me va a sanar, va a quitar la infección. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Dios, a servirte con integridad. Ayúdanos, Dios, a guardarnos para ti. Ayúdanos, Dios, a servirte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Dios, a no servirte con doblez. Ayúdanos a ser honestos. Ayúdanos a buscarte más. Hoy nos recuerdas en tu palabra que exiges llenura del Espíritu Santo en el servicio. Ayúdanos a orar más. Ayúdanos a buscarte más. Ayúdanos a nosotros como pastores a buscarte más, a llenarnos más de ti. Podemos dar más todavía, Dios. Señor amado, no estamos haciendo nada todavía, podemos hacer más. Ayúdanos, Dios, dando las herramientas, dando la fuerza que necesitamos, mi Dios del cielo, para seguir ganando almas para ti. Señor amado, sabemos, mi Dios del cielo, que después del desierto vendrá la tierra de Canaán. Señor, sabemos, Señor amado, que cuando usted lo ordene, Señor amado, porque sabemos que nos estás capacitando, que nos estás preparando, Señor amado, para que nosotros ganemos muchas almas para ti, mi Dios del cielo. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor amado. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Espíritu Santo de Dios, paséate de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Te pedimos, mi Dios del cielo, que tu presencia esté con nosotros. Espíritu Santo de Dios, fluye como ríos de agua viva por todo nuestro ser. Aquí estamos, Dios, como el siervo que brama por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ven, Espíritu Santo de Dios, desciende sobre cada uno de tus siervos, de tu sierva. Fortalécenos, Dios. Tu palabra dice que el que te dio la palabra de Dios oye. Señor, aquí está tu pueblo reunido, Dios, necesitando un toque tuyo, Señor amado. Necesitando, Dios, que nos ayudes, que nos mantengas firmes, Dios. Que nos podamos fortalecer en tu presencia. Que podamos buscar cada día más tu rostro. Que sirvamos con integridad, con pureza, con santidad. Ayúdanos, Dios. Esta palabra la podamos poner por obra. Esta palabra la podamos poner por práctica, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a buscarte más. Nos humillamos delante de ti. Y reconocemos, Dios, que te necesitamos. Necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos tu palabra.
Necesitamos tu señorío, necesitamos tu perdón, necesitamos de nuevas fuerzas, Dios. Señor, mira las aflicciones que han traído mis hermanos. Mira la carga que han traído mis hermanos. Si usted trajo una carga, preséntela delante del Señor en esta mañana. A esta hora del mediodía, dígale: Señor, yo presento esta carga que he traído. Yo presento esta preocupación que he traído. Yo presento esta dificultad, Señor amado. Señor, ayúdame a ser puro. Ayúdame a ser santo. Ayúdame, Señor amado, a guardarme para ti. Ayúdame, Señor amado, a no defraudar tu nombre, Dios. Ayúdame a ser un digno representante de tu evangelio. Ayúdame a portarme bien en la empresa. Ayúdame a portarme bien en el trabajo, en la casa, en la oficina, en el colegio, en cualquier parte, en la universidad, donde tú me lleves, Dios. Ayúdame, Señor Jesús de Nazaret, a entregarte todo. Señor amado, mira a todos los que están allí conectados a través de las redes sociales. Señor, ahí habrán ministros también, servidores tuyos, Dios. Que hoy podamos entender que el título más grande que nos da el Señor cuando venga por su iglesia es siervo, por cuanto me fuiste siervo en lo poco, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ni siquiera dirá pastor, ni siquiera dirá salmista, ni siquiera todo nos dirá buen siervo y fiel. Ayúdanos, Dios, a ser esos servidores que sirvamos con integridad, con humildad para ti. Señor amado, provee, Señor amado, los recursos que tu iglesia necesita. Señor amado, usted conoce la necesidad económica de cada uno de tus siervos, de tus siervas que te sirven con amor. Te pido, Dios, que hagas milagros financieros en sus vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aquel siervo, aquella sierva que está afligido, que está cargado, que está oprimido, Dios, rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe la ligadura, Dios. Señor amado, gracias porque eres nuestro sustento. Terminamos diciéndote, Dios, alzaremos los ojos a los montes. Nuestros ojos los levantamos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, nuestro socorro viene de ti, Padre. Aquí estamos delante de ti, dependemos de ti. Nuestra ayuda viene de ti, mi Dios del cielo. No temeremos mal alguno, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te damos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recordemos esta enseñanza, la ponemos en práctica en nuestras vidas y va a traer bendición a nosotros. Amén. Porque la promesa que Dios nos dio es esta, y se la voy a repetir, el versículo 11 de Job 36. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Saluda a su hermano. Un abrazo para todos. Bendiciones.